Bon día a todos y a todos. Gracias por responder otra vez al llamado de la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana, por venir a enllenar esta plaza, enllenala como ese vaso del cartel de la convocatoria de anguaño. No sé qué vos paez, pero para mí el vaso está bondo más que a mediao. Sí, dese un vaso bien lleno de razones, de sentimientos, de derechos, de xente de todos los colores, comprometido con la lengua y con la lucha, de música, de banderas, de corazones, de literatura, de esperanza, de mucho arte. Un vaso que tal que es vestir de dignidad y de voces que glayen oficialidad ya. Ya, ya, ya. Oficialidad. Ya, ya, ya. Oficialidad. Ya, ya, ya. Oficialidad. 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 Si nesta legislatura non se logró la oficialidad del asturiano, del gallego asturiano, non foi por falta de puxo de la xente que tais aquí. Les mayores demostraciones de la vitalidad y la fuerza del movimiento viéronse desde que se abrió la posibilidad de lograr un avance histórico para las lenguas propias de Asturias. Y güey, volvemos a estar aquí con la certeza de que la razón está de nuestro lado. Hubo una pandemia, y es verdad. Hay la entá y quién sabe si de aquí a poco va a venir la séptima fola. Y también hay una guerra ahí a la vera que ya nos está rindiendo mucho. Sabemos que hay prioridades que atender primero, pero no podemos tragar que para lo último siempre quede el reconocimiento de las lenguas y los derechos lingüísticos de los asturianos y les asturianes. Paezme que vamos a tener que seguir layando y reclamando justicia.